Onepiece Naruto Cuentos del Mar Azul 321, 334 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 321 Ahora, completamente exhausto por la terrible experiencia, Kurama relajó su control del chakra que se movía a través del cuerpo de Naruto. Solo el vínculo entre Naruto y Sasuke permaneció intacto, y aunque actualmente estaba en silencio, también era completamente benigno sin un vínculo con el árbol divino. A falta de mejores ideas sobre qué hacer, Naruto felicitó mentalmente al demonio por un trabajo bien hecho. Realmente, todos habían hecho lo mejor que pudieron, y ahora sus destinos estaban fuera de sus manos. Naruto, Sakura y Luffy se encontraban solos al borde de la línea roja. Muy por encima de ellos, las hojas del árbol divino proporcionaban la única iluminación en el cielo nocturno que eclipsaba a la luna y las estrellas, proyectando sombras cambiantes y difusas sobre el paisaje rocoso salpicado de nieve. Muy por debajo de ellos, parcialmente oculta por un lecho de nubes, la luz del archipiélago Sabaody ardía como una hoguera lejana. El viento azotaba la montaña ahora que ya no estaban protegidos por las ramas del árbol, pero ninguno de ellos sentía aún el frío. La primera pista que tuvieron de que algo estaba sucediendo llegó en forma de una raíz que serpenteaba por el suelo. Se acercó vacilante, como si fuera tímida, pero cuando finalmente llegó, la punta de la raíz se expandió, moviéndose y temblando como una lombriz de tierra hinchada. Finalmente, cuando alcanzó el tamaño de un hombre grande, se alzó y Tobi simplemente salió de su superficie. Se veía muy parecido a cuando había entrado, adornado con un conjunto ligeramente andrajoso y golpeado de túnicas de Akatsuki, pero sin su máscara de madera flotante. Sostenía la fruta divina en una mano. Su rostro expresivo parecía, bueno, avergonzado. Sí, lo sé, dijo, completamente reprendido antes de que alguien dijera una sola palabra. Naruto, lo siento mucho. Por todo. Creo que ya te diste cuenta de esto, pero a veces soy un poco idiota. Naruto sonrió, aunque le dolía. Sí, me di cuenta. Pero está bien, ¿sabes? Yo también. A pesar de todo, después de todo ese tiempo pasado en estrecha proximidad mental con las preocupaciones de Tobi, era difícil sentir algo más que alivio por el hecho de que todavía estuviera vivo. La ira podría volver a aparecer más tarde, como las mareas, pero por ahora, Tobi parecía que iba a estar bien. Al lado de Naruto, Luffy se había desplomado de bruces en el frío suelo, con los brazos todavía extendidos. Sakura parecía aturdida por el colapso del vínculo del corazón del grupo, pero seguía observando a Tobi con cierta cautela. Le tendió la fruta divina. Supongo que puedes quedártela. Aún se siente mal regalarla, pero, ¿realmente no vas a tomarla para ti? Naruto negó con la cabeza mientras tomaba suavemente la granada brillante de las manos extendidas de Tobi, luego comenzó a abrir un pequeño agujero brillante en la piel aurífera. No dijo. Necesito 9 hadas semillas, pero no son para nosotros. Tienen que ir a arreglar a Kurama y a las otras bestias con cola. Es una mierda lo que esa anciana, como se llame, Ka o algo, les hizo hace 1000 años. Ahora que lo pienso, no sé si has oído esa historia o no, pero, bueno, en realidad no importa. Se destinarán a una buena causa, y el resto irá al océano como se suponía que debía ser. Al cabo de un momento, sostuvo ante sí 9 joyas relucientes, cada una de ellas brillando como el atardecer a través de una gota de rocío, de un carmesí más brillante que el rubí más precioso. Las miró durante un segundo y luego las guardó en un compartimento de uno de sus bolsillos. «Qué bonito», dijo Tobi. «Sí. Estaba pensando, ¿sabes?», dijo Tobi. «Tengo muchas ganas de ver el mundo y todo eso, pero, estoy muy cansado ahora mismo. Y todo el mundo está muy enfadado conmigo también. ¿Sientes que necesitas mantener un perfil bajo por un tiempo?», preguntó Naruto. «Sí. O echarme una buena siesta». Estaba pensando en algún lugar al que ir, pero hizo una pausa y miró a su alrededor, como si quisiera cambiar de tema. «¿Sabes? No es tan malo ser un árbol». Sakura levantó una ceja. Es así». Luffy levantó un poco la cabeza de las rocas. «Parece bastante relajante, si me preguntas». «No he podido probarlo realmente», continuó Tobi. «Todo el mundo me dispara y todo eso. También tengo la extraña sensación de que algo me espera ahí fuera, muy lejos, al oeste, quizás salga a caminar un rato, o quizá me eche una siesta antes». «A mí me parece un buen plan», dijo Sakura sonriendo. «Pero las cosas siguen siendo un poco peligrosas aquí».
No podrías ayudarnos a llegar al océano antes de que te vayas, ¿verdad? Toby asintió con entusiasmo. Su sonrisa exhausta era brillante mientras miraba a su alrededor. Oh, claro, eso suena como algo que probablemente pueda hacer. Solo déjame volver al gran árbol que está ahí y se detuvo. Gracias. Gracias a todos ustedes, y especialmente a ti, Naruto. Puede que no me vean por un tiempo, pero voy a intentar ser una mejor persona. Y algún día, cuando lo haga, espero poder volver a verlos. Hombre, con lo loco que está este mundo, probablemente lo hará. Dile a los demás que gracias también, sé dónde estaría si no fuera por ellos. Después de echarles una última mirada, Toby trotó de vuelta hacia la raíz extendida y simplemente caminó hacia ella como si se estuviera deslizando hacia una pared vertical de agua. El árbol divino se estremeció una vez más y luego comenzó a moverse. El árbol giró ligeramente y luego las diversas raíces lo levantaron del suelo y lo llevaron lentamente hacia el oeste, ignorando más o menos los continuos impactos de sus oponentes reunidos mientras hacían un último intento por detenerlo. Naruto, Sakura y Luffy lo vieron irse con sentimientos encontrados. Entonces si él todavía tiene el control del árbol divino, señaló Sakura. Lo que significa que pasarán otros 1000 años antes de que alguien pueda decir si realmente nos equivocamos o no, ¿no es así? Sí, dijo Naruto, mirando a lo lejos. Además, ese idiota se olvidó por completo de ayudarnos a bajar y simplemente nos está dejando atrás, ¿no es así? Mierda, realmente lo es, maldita sea, estoy cansado de correr por ahí hoy. No es gran cosa, dijo Luffy, sentándose y estirando los brazos como si fuera a intentar una presa con los brazos largos. ¿Puedo? No. Se dejó caer de nuevo al suelo. Así fue que los 3 combatientes heridos vieron desaparecer el árbol con bastante más fastidio que antes. Algo le hacía cosquillas en los rincones de la mente. El vínculo que lo conectaba con Sasuke se estaba estabilizando lentamente, y Sasuke estaba golpeando la puerta figurativa con un mensaje. Era casi imposible distinguir los detalles, pero venía acompañado de algunas emociones. Conmoción y preocupación mezcladas con alivio. Algo importante había sucedido, pero las cosas estaban bien de alguna manera. Oye, creo que estoy recibiendo algo de Sasuke, dijo Naruto, concentrándose intensamente. Creo que están bien. Sakura miró al cielo y cerró los ojos. No podría estar más feliz de escuchar eso. No habrán descubierto una manera de salir de esta montaña, ¿verdad? Quizás. Dijo. Dame unos minutos y lo averiguaré. Mientras tanto, tenemos algo más que hacer primero. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el borde de la línea roja, con una fruta dorada brillante en la mano. Le dio una última mirada a la fruta divina. Hombre, tantos problemas por una cosa tan pequeña. En cuanto a esta tonta fruta, creo que necesita tomar un baño durante los próximos 1000 años. Retiró el brazo, invocó el viento en su ayuda y se preparó para lanzar la fruta divina a lo lejos, hacia las nubes oscuras que tenía debajo, que fue el momento en que la calamidad golpeó. La única advertencia que tuvo fue un hormigueo en los pelos de la nuca, y se dio la vuelta para ver nada menos que a Orochimaru saliendo de las rocas detrás de él como si le hubieran disparado con una ballesta. No había tiempo para esquivar al hombre serpiente que se acercaba, solo para intentar lanzar la fruta. El hombre llegó tan rápido que ni siquiera pudo parpadear. Uno de los brazos del Sannin atravesó las defensas de Naruto como si apenas estuvieran allí, golpeando a su guardia a un lado con el crujido de un hueso fracturado. Orochimaru giró hacia adentro, cortando la muñeca de Naruto con una mano afilada y golpeando la fruta divina del agarre de Naruto. Sakura ya estaba cargando para apoyarlo, pero con su otro brazo, el hombre serpiente balanceó su espada de borde recto a través del aire. Una malvada guadaña de metal mágico que zumbaba cuando apenas se retiró lo suficiente para hacer un corte en la garganta. Se tambaleó hacia atrás, activando rápidamente técnicas para purgar la herida de cualquier veneno, luego sellándola lo más rápido posible. Orochimaru giró, agarrando la fruta del aire con el mismo movimiento que usó para golpear con el hombro a Naruto, aturdido por el dolor, para apartarlo del camino, luego sacó un ramo de serpientes de su manga en dirección a Sakura. Cuando Luffy finalmente se puso de pie y se abrió paso hacia la refriega, Orochimaru pisoteó el suelo, convirtiendo las rocas bajo sus pies en barro, habiendo aprendido la lección sobre usar veneno contra el extraño humano de goma. La diferencia entre un miembro de Akatsuki en su mejor momento y casi ileso y 3 sombrero de paja gravemente heridos y exhaustos era enorme. En menos de 5 segundos los había incapacitado a todos y había recuperado la fruta.
Apenas se permitió la más cruel de las sonrisas ante su situación cuando Roger lo golpeó como una estrella fugaz del cielo. Roger golpeó al hombre con lo que parecía todo el impulso de haber caído desde 1000 pies por el aire, estrellándolo contra la ladera de la montaña y saliendo disparado, deslizándose 100 pies mientras aplastaba el cuerpo de Orochimaru contra las rocas afiladas. Riendo, gritando su venganza al cielo contra el hombre que lo había esclavizado, se agachó y agarró al aturdido ninja por la cara, giró en un círculo salvaje y lo arrojó en dirección a un gran contingente de soldados que se acercaban. Con un rugido de risa satisfecho, Roger inmediatamente persiguió al cuerpo huido y molido mientras desaparecía en la distancia. Los tres jóvenes, tambaleándose por el repentino cambio de suerte, vieron a Roger irse en estado de shock y sin palabras. Sakura se encargó de las pocas serpientes mientras Luffy se liberaba del barro. Todo había terminado incluso más rápido de lo que había comenzado. Finalmente, Luffy extendió una mano y atrapó en silencio la fruta divina, que había sido lanzada hacia el aire cuando Roger impactó a su enemigo. Luffy parpadeó una vez, 2 veces, y luego caminó hacia Naruto. «Toma, este es tuyo», dijo. Sí, cierto», dijo Naruto, tomando con cuidado la fruta con su mano buena. Luffy levantó la vista al oír un silbido y agarró otro objeto giratorio del aire. Los tres se quedaron mirando la espada de Orochimaru, que sostenía en la mano por la empuñadura. «Ay, pero este me lo quedo. Es para una amiga». Roger corrió a toda velocidad tras el cuerpo volador de Orochimaru, y tal fue la fuerza de sus patadas contra el suelo que ganó distancia contra el cuerpo que había lanzado. Las risas resonaron en la noche y por un momento pareció que iba a alcanzar a su improvisado lanzamiento de peso, excepto que sus ojos se dirigieron hacia un lado y se detuvo en seco, haciendo piruetas con la gracia de un bailarín de ballet y metiendo el pie en un surco de las rocas como un jugador de fútbol que patea una pelota en el aire. No había nada allí, hasta que lo hubo. Aunque el primer Orochimaru continuó volando por el aire sin impedimentos, un segundo Orochimaru, tan ensangrentado como el primero, emergió de la piedra como si el pie de Roger lo hubiera extraído de las mismas rocas. Con un siseo de dolor, el viejo ninja herido giró en el aire. «Ja. Que me jodan con un bichero si vuelvo a caer en esa trampa», gritó, agarrando al hombre por ambos brazos. Hubo un destello del Haki del Conquistador que explotó desde el alma de Roger y aturdió momentáneamente al astuto shinobi, luego los músculos de los no muertos se tensaron y la carne se desgarró, las extremidades se separaron del torso. Orochimaru cayó, sin brazos, apenas manteniéndose de rodillas mientras golpeaba el suelo. De cada uno de los muñones de las 2 extremidades cercenadas que Roger tenía en sus manos, emergió una feroz serpiente de escamas blancas en un frenesí de movimientos. Las serpientes se lanzaron con un único propósito, aferrándose al cuello de Roger con sus malvados colmillos y llenándolo de veneno. El cadáver reanimado alzó una ceja, ignorando a las criaturas venenosas. ¿Veneno en un hombre muerto? Ni siquiera voy a dignificar eso con una respuesta. Orochimaru rió entre dientes, con un sonido húmedo y doloroso. No es un simple veneno. Fue creado para enfrentar al primero. Puede erosionar incluso tu voluntad. Tu tiempo de regreso a este mundo se mide en segundos. Roger se encogió de hombros. Ambas serpientes se quedaron inmóviles y luego cayeron al suelo. No puedes saberlo, dijo. Pero ya estaba pensando que terminaría en, digamos, 15 segundos de todos modos. Solo trato de hacer el esfuerzo de terminar lo que empecé. Hablando de eso, se lanzó hacia adelante y Orochimaru se movió al mismo tiempo, saltando hacia un lado mientras una nube de humo salía de su boca abierta. Roger escuchó brevemente el zumbido de su haki, luego sacó su pistola, la movió hacia un lado y le disparó a Orochimaru en la pierna. Roger se acercó y vio al hombre serpiente humeando, literalmente, olas de un extraño vapor saliendo de sus heridas y de su piel cada vez más escamosa, pero se acercó sin preocupación. Ahora, ¿dónde estábamos? Ah, ya lo recuerdo. Se agachó, agarró al ninja por la cabeza, lo levantó del suelo y lo arrojó a la distancia una última vez. Luego, con una carcajada, se levantó del suelo y persiguió a su presa. San Roswald, en definitiva, San Roswald había tenido suerte. No hacía más que unos días, le habían notificado la muerte de su querido hijo, Charlos, supuestamente a manos del señor de la guerra Gekko Moria, lo que, por supuesto, era una tragedia. Pero eso fue entonces y esto era ahora. Muchas cosas habían cambiado en el ínterin. Por ejemplo, la capital del mundo, Mariejois, había sido atacada por un grupo de ninjas emigrados de los reinos sellados.
Por tanto, una teoría marginal que había situado a Akatsuki en la escena del asesinato de su hijo pasó de ser una locura a una probabilidad. La nobleza se había retirado en gran medida a la ciudad capital a la espera de una resolución de la violencia que se producía allí abajo, y por tanto había sido decapitada en gran medida en el ataque, lo que también dejaba claro que esto no era nada menos que una declaración de guerra, y la muerte de su hijo había sido simplemente el disparo inicial. ¿Cuánta paja se había eliminado en este ataque? ¿4 de cada 5? ¿9 de cada 10? Sin duda, su propia importancia relativa se había disparado. Pero, por supuesto, todo esto era secundario a la verdadera razón por la que se consideraba un hombre afortunado. El tesoro de Mariejois, el árbol divino, había sido despertado 40 años antes de lo esperado, y él, San Roswald, había estado fuera de la ciudad en un parque santificado cuando sucedió, enterrando una estatua ceremonial de oro de su hijo en lugar de los verdaderos restos. Sin duda, esta era su oportunidad. Roswald no era un hombre joven y, a pesar de la mejor atención médica disponible, nunca había creído que viviría para ver el día en que la fruta divina alcanzara la mayoría de edad. Si pudiera recuperarla ahora, y él la recuperara, bueno, dejó que una sonrisa jugara bajo su bigote esculpido, realmente este sería el mejor de los mundos disponibles para él. Un grupo de esclavos, guardaespaldas y asesinos lo habían estado atendiendo personalmente durante la ceremonia fúnebre, y habían pasado sin problemas a escoltarlo directamente a la última ubicación conocida del árbol divino. No había sido difícil de encontrar. Uno de los sabios que había sido entrenado desde su nacimiento en las artes místicas incluso había podido señalarle infaliblemente la ubicación de la fruta divina, que parecía haber caído al suelo. Así que ignoraron a los robots voladores y saltadores enviados desde el Capitolio. Ignoraron al almirante, que sin duda estaba haciendo todo lo posible por contener la amenaza. Nada de eso importaría una vez que tuviera la fruta. Llegarían en cuestión de minutos. Lo primero que llamó su atención fueron los silbidos y los gritos. Allí arriba, sobre las nubes, ni siquiera se molestaba en usar la burbuja protectora y el aire embotellado que usaba en tierra, y el ruido del entorno llegaba a sus oídos sin impedimentos. Sí, eran los silbidos, los gritos, y las risas descaradas. El perímetro de su séquito estaba iluminado con una cascada de linternas y poderosas habilidades tecnológicas, pero uno de sus guardaespaldas lanzó una moneda dorada al aire en un ejercicio de los poderes de su fruta del diablo. La moneda alcanzó el punto más alto de su trayectoria, luego se congeló en el lugar, transformándose en una luz brillante que quedó suspendida sobre ellos. Esto les permitió ver claramente la amenaza entrante. Roswald y todos sus guardias se quedaron paralizados de horror cuando el rey pirata, Gold Roger, llegó a la cima de una plataforma rocosa y apareció surfeando en medio de ellos sobre los restos sangrientos de un cadáver sin brazos que estaba dando a luz a una horrible monstruosidad con forma de serpiente. Parecía como si una serpiente de 150 kilos estuviera tratando de emerger intacta de un conjunto de restos de 120 kilos, y Roger estaba montando el horror que se retorcía y sangraba en la escena con todas sus fuerzas. Aterrizó justo en medio de la formación con un golpe aterrador y blando, y la criatura que estaba debajo de él gritó con un sonido estremecedor que era como el de muchas voces a la vez, ninguna de las cuales pertenecía a un hombre, ni a una mujer, ni a una serpiente. La criatura se expandía rápidamente en tamaño, un problema que se resolvió cuando Roger sacó una espada, apuñaló con un último y brusco movimiento, dividiendo en dos el retorcido y malévolo corazón de un solo golpe. La bestia se estremeció y se quedó en silencio, pero no antes de bañarlos con una lluvia de sangre naranjada. Roger, por su parte, parecía completamente satisfecho de sí mismo. El dragón celestial observaba estupefacto. Se llevó una mano a la cara como si estuviera soñando y un dedo se desprendió goteando sangre que picaba como ácido. La guardia privada del noble se reunió para interponerse entre él y la amenaza, aunque ellos también parecían demasiado sorprendidos para creer lo que estaba sucediendo. Finalmente, Roger se volvió sin piedad hacia ellos. Su boca se curvó en la sonrisa que había lanzado a 1000 barcos. Luego, habló. «Nadie te creerá nunca», dijo. El noble guardián se puso en movimiento, pero ya era demasiado tarde. La carne del rey pirata se convirtió en cenizas ante ellos, ardiendo y cayendo en montones de tierra quemada y polvo de tumba. En un solo segundo desapareció como si nunca hubiera existido. Kusan, el almirante Aokiji, o Kusan, observó cómo el árbol divino se retiraba hacia el oeste, por la ladera de la montaña. Varios pacifistas seguían ocupados en sus ramas, aunque él ya no los perseguía.
Había recibido diferentes órdenes directamente del oficial de mayor rango que había llegado al lugar. Así que, siguiendo esas órdenes, dejó atrás a Toby, que había destruido a María Joyce. Dejó atrás a Silvers Riley y a Firefistace. Incluso ignoró a Gold Roger, que había desaparecido poco antes. Aparentemente, su nueva prioridad sustituyó a todos esos asuntos menores. Llegó a los límites exteriores del árbol divino justo a tiempo para ver a Uzumaki Naruto levantar su brazo de lanzamiento y arrojar un objeto brillante y dorado directamente al cielo vacío. La fruta fue impulsada por los mismos vientos, y voló una gran distancia antes de caer en picado, como una linterna parpadeante arrojada a la noche. Luffy de sombrero de paja se había derrumbado al suelo, aparentemente apenas capaz de sostenerse, mientras que una tercera joven, tal vez una ninja, lo ayudó. Aterrizó justo en medio de los tres forajidos, convirtiéndose en uno con el hielo y la nieve. Los dedos de su poder se extendieron desde la montaña, congelando a los tres en las rocas a sus pies. Agotados, heridos y distraídos, nunca tuvieron una oportunidad. Señor Uzumaki reconoció, mirando fijamente al que sabía que era el más peligroso. Un placer. Sé que puede escapar de esto si así lo desea, pero no le recomendaría que lo intente. Ahora le tengo la medida. Le prestó especial atención a la joven, que parecía estar absolutamente lista para intentar algo. Dado que él también conocía las capacidades de Luffy, y además estaba herido, las verdaderas sorpresas vendrían de ella. Sin embargo, ella no intentó nada. Solo le dirigió a Naruto una mirada significativa, y él le devolvió la mirada. No parecían preocupados. Parecían, en todo caso, como si estuvieran esperando el momento oportuno. Un problema complicado. Le habían informado de la fuga de Naruto de la celda cerrada en la que lo habían colocado el mes pasado, así como de cómo había regresado de inmediato para ayudar a sus amigos en una fuga. Con cuidado, formó una fina aguja de hielo y caminó hacia los tres por turno, pinchándolos en la piel expuesta. Lo siento, dijo, examinando cada una de sus heridas mientras sangraban. Clones. Si me engañas 2 veces, la culpa es mía. Bueno, ya sabes cómo es esto. Un contingente de la nobleza llegó momentos después. El guardaespaldas principal que apareció a paso lento era una mujer que había tomado la forma de un oso hormiguero, con su largo hocico apuntando en dirección a los piratas rebeldes. Como veterano de 1000 batallas con frutas del diablo, si tuviera que adivinar, la lengua podría usarse para atrapar y sujetar a cualquier objetivo, aunque no era necesario en este caso con los pies congelados. 2 de los pacifistas voladores habían llegado para flanquearlos. Debatió arrodillarse, pero decidió no hacerlo. El dragón celestial que estaba en el centro del grupo hizo un gesto imperioso con la mano. Unidades PX empezó. Se les ordena recuperar el objeto dorado que este peón arrojó por el borde. Devuélvanmelo. Maten a cualquiera que interfiera. Váyanse. Las armas androides emitieron un sonido de reconocimiento y luego desaparecieron por el borde en medio de una ráfaga de fuego. Los sombrero de paja observaban consternados, todavía incapaces de moverse. A continuación, el noble, San Roswell, se volvió hacia él. Almirante, eres el más grande de los marines y aún no puedes resistirte a decepcionarnos. Discutiremos los asuntos relacionados con tu fracaso aquí, así como tu intrusión no autorizada, en otro momento. Aunque, por supuesto, si pudieras recuperar la fruta, entonces estaremos mucho más interesados en discutir asuntos de indulgencia. Ahora, vete. El almirante Aokiji se dio la vuelta sin decirle una palabra más, corrió hasta el borde del acantilado con facilidad y se lanzó por el borde. Mientras lo hacía, examinó al joven ninja, Naruto, que había luchado contra él con tanta ferocidad hacía apenas unas semanas. El chico lo miró a los ojos por un breve instante cuando pasaron. Parecía preocupado, aunque no, pensó Kusan, como si hubiera perdido. Era simplemente la arrogancia de un joven no. Ah, así que así fue. Kusan desapareció por el borde sin expresar sus pensamientos, consumido en un frío cálculo. Naruto, Luffy y Sakura. Naruto observó con creciente inquietud cómo los soldados del gobierno mundial se desplegaban y rodeaban sus posiciones. Hizo lo mejor que pudo para evaluar las amenazas dirigidas contra ellos, pero no le gustaban sus probabilidades. Se redujeron a 3 individuos. Uno estaba de pie a la izquierda, con túnica y encorvado permanentemente, como si estuviera atrapado en medio de una profunda reverencia que nunca terminaba. Tenía las manos entrelazadas, como si estuviera rezando. El segundo estaba de pie a la derecha. Una mujer que había tomado la forma de un híbrido humano oso hormiguero. Los miraba con ojos duros.
La tercera era otra mujer vestida con colores y telas abigarradas que estaba al lado del dragón. Parecía aburrida con todo el asunto, haciendo rodar distraídamente una moneda de oro entre sus dedos en un bucle sin fin. Cada uno de ellos parecía más o menos despreocupado por el estado actual de las cosas, pero se mantuvo listo para moverse sin importar dónde pisaran. Dadas las heridas de Luffy y Sakura, su agotamiento colectivo y los niveles de chakra, realmente no tenía mucho sentido huir o luchar contra estas personas. El mejor escenario posible era que se liberaran llevando a Luffy y corrieran lo suficiente para que uno de los pacifistas u otras bestias voladoras vinieran tras ellos. En el peor de los casos, murieran. Aún así, se estaba esforzando por permanecer muy quieto. Tal vez el hilo de chakra sabio que pudiera absorber durante este enfrentamiento valdría la pena, tal vez no. En realidad, su apuesta más segura era un eco de un plan anterior. Convocar a un grupo de clones para distraer a los matones hasta que pudiera realizar una invocación inversa, esconderse en el monte Myoboku hasta que el alboroto se calmara y luego intentar rescatar a Sakura y Luffy cuando regresara. No se sentía muy bien acerca de sus posibilidades de éxito allí, pero era el único plan real que tenía que no implicaba aceptar su captura, tortura y presunta esclavitud o ejecución. Bueno, en realidad, podría haber habido una salida más. Es solo que el vínculo con Sasuke todavía era tan poco específico que realmente no sabía nada al respecto más allá de que supuestamente la ayuda llegaría pronto. La forma que tomaría era desconocida. Aún así, había compartido esa información con los demás después de la pelea. ¿Quién sabía qué pasaría? El dragón celestial se volvió hacia ellos. El hombre era corpulento, pero estaba adornado con las telas más finas y llevaba un par de gafas de sol incluso durante la noche. Esto era, tal vez, menos arduo de lo que podría haber parecido, dada la gran cantidad de fuentes de luz que iluminaban su posición. No había nada en sus rasgos tranquilos que sugiriera indulgencia, solo que simplemente no se había molestado en tratar con ellos todavía. Ahora, parecía que esa supervisión había llegado a su fin. En cuanto a ustedes y criminales, dijo el hombre, por más satisfecho que esté personalmente con el resultado de esta pequeña escapada suya, no deben esperar que ese sentimiento agradable se refleje en ustedes. Agradezcan únicamente que tengamos preguntas para ustedes. Los llevaremos con nosotros para transportarlos a mi finca de verano, donde, lo que fuera que hubiera sucedido a continuación se vio interrumpido. Una onda expansiva golpeó la tierra y ésta se sacudió por el poderoso impacto de otro pacifista que aterrizó en el suelo detrás de Naruto. Naruto se giró, listo para defenderse, y vio poco más que una inmensa pared de metal negra, con la apariencia de un hombre oso vestido. La cosa lo miró con una expresión indescifrable. El dragón celestial frunció el ceño y agitó la mano con desdén. Sí, no había necesidad de que viniera otro más. Si tienes tiempo libre para interrumpir nuestra sentencia, entonces tienes tiempo para perseguir la fruta. Ve y sigue a tus compañeros. Cuando la criatura comenzó a avanzar, el ceño del hombre se intensificó. Ve, dije. Para confusión y alivio de Naruto, el robot habló, y su voz era más melódica de lo que esperaba. Casi, tranquilizadora. ¿Y si tuvieras que tomarte unas vacaciones, a dónde elegirías ir? Preguntó. Preguntó Luffy. Mientras el dragón celestial comenzaba a gritarle órdenes a su guardia, la poderosa criatura se inclinó ligeramente, todavía elevándose sobre todos ellos. Sin embargo, había una sonrisa claramente creciendo en su rostro. Ahora que estaba tan cerca, había algo completamente diferente entre este pacifista y los otros con los que habían luchado. Muchos detalles en su cuerpo eran imperfectos, pero intrincados, como si fueran de alguna manera más reales, o al menos modelados a partir de la realidad. Era la noche y el día en comparación con los demás. Te pregunté, ¿a dónde elegirías ir de viaje, si pudieras? Comenzó el hombre con aspecto de oso. Has logrado mucho hoy. Tú y tus amigos se merecen unas buenas vacaciones. Aunque, honestamente, creo que ya tengo el lugar perfecto en mente. Mierda, tío, dijo Naruto. Cualquier sitio que no sea aquí me parece genial. Los guardias tomaron posiciones de tiro y los sonidos de rifles de alta potencia resonaron en la noche. Los guardias de la izquierda y la derecha avanzaron y Bartolomeu Kuma los empujó, una explosión de aire y rocas obligó a las fuerzas de asalto a retroceder. Con un movimiento de una mano, Luffy desapareció con un pop. Otro golpe de palma de Kuma y un cañón de espacio distorsionado se precipitó hacia el noble, aniquilando a varios guardias y raspando las rocas a su paso.
El guardaespaldas vestido con colores abigarrados movió una mano sin decir palabra y el ataque casi invisible se encogió al grosor de un lápiz y fue redirigido a una bolsa a su costado, donde desapareció. Sin inmutarse, Kuma se inclinó y volvió a golpear con la palma de la mano. Sakura se había ido. No. Gritó el dragón celestial. Mátenlo. Mátenlo ahora. La abigarrada guardaespaldas hizo un gesto con los dedos en una complicada exhibición de prestidigitación, dejando al descubierto una moneda que sostenían entre ellos y que no había estado allí antes. La moneda brilló una vez y se transformó en un chorro de ácido a alta presión. Kuma se giró para evitar el ataque y el chorro atravesó la armadura de su lado izquierdo con facilidad. Muchos de los guardias levantaron sus equipos para protegerse de las salpicaduras, recibiendo quemaduras por sus problemas y, aunque a la mujer parecía no importarle su destino, la nube de ácido reflejada desapareció en su bolsa como si fuera una aspiradora antes de que pudiera salpicar a su superior. Kuma se tambaleó, pero eso no lo detuvo. Le dirigió a Naruto una última mirada sombría antes de mover su mano. La palma golpeó el cuerpo de Naruto y luego el mundo se volvió borroso. Se habían ido. Kuzan se zambulló. Más que zambullirse, porque tenía que recuperar una gran ventaja y la gravedad no esperaba a nadie. La fruta divina cayó por el aire muy por debajo de él, justo ahora atravesando la capa de nubes. También esquivó, esquivando y zigzagueando de una manera que no podía explicarse por las corrientes de aire. Buscó el océano. Tal vez a 1000 pies detrás por encima de él, las 3 unidades pacifistas restantes estaban en caída libre, usando sus cohetes para impulsarse a velocidad terminal y maniobrar tras el objetivo evasivo. La fruta se curvó a través del aire hacia el norte como una bola giratoria, atrayendo a los androides hacia un curso inusual mientras lo seguían. Primero, Kuzan saltó del aire, impulsándose hacia abajo más rápido de lo que la gravedad lo hubiera empujado. Luego reformó los contornos de su cuerpo, volviéndose uno con el hielo y reduciendo su resistencia al viento. Continuó impulsándose hacia abajo, alcanzando lentamente la fruta y los autómatas mecánicos que la perseguían. Cuando atravesó las nubes, comenzó a escanear el área desesperadamente. Observó a las unidades pacifistas. Vio la fruta dorada que perseguían. Miró más allá, en otro lugar, buscando algo que no veía. Le tomó casi 30 segundos sólidos, las corrientes de aire golpeando sus ojos, pero finalmente vio lo que estaba buscando. Se esforzó más rápido. Pasaron otros 20 segundos de caída antes de que las unidades pacifistas alcanzaran la fruta divina. La esquivaba descontroladamente, evadiendo, huyendo, escapando de sus manos como si fuera un ser vivo, lo cual, por supuesto, Kuzan sabía que era. Los androides tantearon el complicado objetivo, no calibrado adecuadamente para una destreza fina, pero aunque les llevó un tiempo, eran 3 y eran terriblemente rápidos. Finalmente, uno extendió la mano y lo sujetó entre sus dedos metálicos. La fruta divina estalló en una bocanada de humo, revelando la sonriente figura naranja y negra de uno de los clones de Uzumaki Naruto, el ejército de un solo hombre. El chico gritó algo burlón que Kuzan estaba demasiado lejos para escuchar, y luego el pacifista apretó su puño, aplastando al nuevo objetivo en humo entre sus dedos. Luego, las creaciones robóticas se detuvieron, estabilizando su altitud sin decir una palabra, totalmente perdidas sin una nueva directiva. Kuzan los ignoró. Ya los estaba pasando, casi media milla al sur. Naruto los había guiado en una persecución bastante alegre, de hecho, por eso sus ojos estaban puestos en el pequeño punto dorado que todavía estaba muy, muy por debajo de él. La verdadera fruta divina que Naruto había arrojado por el borde casi un minuto antes de que la nobleza llegara a la escena. Kuzan se esforzó más, acelerando más allá de su velocidad terminal mejorada con poderosas patadas usando la técnica de Gepou. La fruta casi había llegado al océano ahora, pero a sus ojos Naruto había subestimado a un almirante por segunda vez. Todavía podría ser recuperable antes de que se hundiera bajo las olas. El viento azotaba sus oídos y no pudo evitar recordar las palabras de Gold Roger. Todos los excesos y abusos que los dragones celestiales habían cometido en el mundo durante el último milenio habían tenido un único propósito: obtener esta fruta y obtener los poderes de un dios. Kuzan había visto la mirada de ese noble y había visto la verdad que había en ello. Dárselo estaba absolutamente fuera de cuestión. Y así, a pesar de su urgencia, se encontró aminorando el paso en su persecución. Las aguas oscuras se acercaban cada vez más, y la fruta aún más. Podía lograrlo, estaba seguro, pero ¿cuál era exactamente el objetivo? Entonces un pensamiento oscuro se abrió paso en su interior. ¿Debería quedarse con la fruta?
El océano estaba muy cerca ahora, la luz dorada de la fruta se reflejaba en su superficie. Tenía que tomar una decisión ahora, o no tomarla en absoluto. Él decidió. La fruta divina golpeó la superficie del océano a 5 millas del perímetro del archipiélago Sabaody, y el océano se hinchó para recibirla como un viejo amigo. Desapareció bajo la superficie de las aguas sin siquiera salpicar. Las mareas crecientes del océano formaron una gran ola que se extendió por los alrededores y, finalmente, las aguas se elevaron sobre las raíces de los manglares Yalukiman de Sabaody, aunque su crecimiento forzado significaba que la única perturbación era el mugido y gruñido de los perezosos Yalukinai mientras se arrastraban hasta la superficie y hacían saber su descontento a los residentes. Por lo demás, hubo silencio durante un tiempo. La primera señal de cambio llegó desde las aguas del océano. Los habitantes del archipiélago miraron hacia afuera y vieron una aurora brillante y resplandeciente, aunque no una que brillara en el cielo. La luz se expandía y ondulaba a través del océano mismo, visible en ríos retorcidos hasta el horizonte. La brisa del océano cantaba, realmente cantaba, en tonos ascendentes, hasta alcanzar un alto crescendo. Entonces, donde había caído la fruta, la superficie del agua explotó. Grandes zarcillos, ondas y rayos de luz estallaron, girando y entrelazándose unos con otros, algunos chocando, fusionándose, siendo absorbidos, y otros desapareciendo en el cielo mismo, libres de la violencia de abajo. Imágenes, formas, colores se formaron, vacilaron y lucharon por la supremacía sobre y debajo de las aguas, con más y más hebras de poder liberándose y alejándose, dejando sus marcas en el cielo hasta que todo el horizonte brilló casi tan brillante como la luz del día. Las energías de la fruta pintaron el cielo con un arco iris ardiente y retorcido, y la gente de Sabaody, desde los nobles más ricos hasta el más humilde pilluelo, observó hipnotizada. El mundo no había visto nada parecido en 1000 años. A lo lejos, Kuzan se arrodilló sobre un iceberg flotante y armó cuidadosamente su bicicleta favorita con las piezas modulares que guardaba en su chaleco. Un tubo se extendía por aquí, se encajaba por allá, se atornillaba por allá, era una meditación. Algo que había practicado a fondo durante años. Finalmente, levantó sus largas piernas por encima del artilugio, echó una mirada pensativa al cielo ardiente de 7 colores y se puso en marcha. El caos de los próximos años podría ser algo terrible, pero él conocía gente en quien podía confiar para ayudarle a mantener el rumbo. Así, sobre las aguas del océano, el hombre de largas extremidades pedaleaba su bicicleta, dejando atrás su deber. Recortados contra el cielo ardiente, los grandes árboles del Sabaody hacían de centinela, bebiendo la aurora del océano sin preocuparse por sus deliberaciones. Y lejos, muy lejos, hacia el oeste, superando incluso a los barcos enviados desde las bases navales del Nuevo Mundo, Toby avanzaba a grandes zancadas por las aguas, rumbo a una tierra lejana que lo llamaba como ninguna otra. Un lugar que se sentía, tanto para su cuerpo cansado como para sus raíces de madera, como su hogar. Balsa. El hombre pez abrió los ojos antes de darse cuenta de que estaba consciente. Había algo muy mal, pero no podía identificarlo. Suspendido en la frontera entre sus sueños y la realidad, su mente luchaba por abarcar incluso los elementos más básicos. Tal vez pasó medio minuto dándose cuenta de que en realidad estaba viendo lo que había a su alrededor con sus ojos, y no simplemente soñando con lo que veía. Otro minuto pasó recuperando quién era. Otros 10 segundos después de eso para pasar de una somnolencia pacífica, aunque confusa, a un pico de adrenalina que lo hizo levantarse de golpe en la cama. Quizá me tomó su espada por reflejo, pero descubrió que no estaba donde su memoria muscular esperaba que estuviera después de despertar de un sueño perturbado. Al darse cuenta de que había perdido su arma, saltó de la cama y se agazapó y rodó por el suelo, con la esperanza de esquivar a cualquier atacante que hubiera logrado robarle su espada. Sin embargo, en lugar de la maniobra fluida y acrobática que había practicado miles de veces, se cayó de cara al suelo. Se incorporó mientras sus ojos se deslizaban hacia un lado. Sameada estaba apoyado contra la pared del fondo y no había nadie más en la habitación. Quizá me hizo un balance. La habitación en sí era inusual. Había algo parecido a una cama en la que había estado durmiendo, y había algo parecido a un mueble presionado contra las paredes porosas y ásperas que parecían de piedra. Había algo como una ventana cegada en las paredes, a través de la cual brillaba algo que era como, aunque no exactamente como, el sol del mediodía. La presión en el aire era diferente, y todo a su alrededor era húmedo y fresco. Sameada estaba casi desenvainada de su batalla con Roronoa Zoro, aunque alguien había reutilizado claramente los pocos trozos de tela que quedaban para cubrir la empuñadura.
La espada se había encogido en gran medida hasta su tamaño normal y parecía relativamente imperturbable. Inusual. Debió haberle gustado bastante que quien la hubiera llevado hasta aquí se dejara manejar sin causar un alboroto violento. Y tarareó, acariciando suavemente la hoja escamosa de la espada. Me pregunto qué fue lo que viste. Recordó cómo había sido la pelea. Había soportado muchas humillaciones mientras derrotaba a sus oponentes de sombrero de paja, y su propia victoria había sido algo seguro, hasta que esos piratas habían derribado el puente debajo de él. Entonces había caído. Recordaba bien ese momento. Cayendo desde lo más alto de la línea roja, deshonrado, deshecho. Kisame era perfectamente capaz de usar chorros de agua para lanzarse hacia el costado de la montaña y luego correr de regreso a las batallas en curso, pero, en cierto modo, había estado buscando una señal que le indicara que había tomado el camino equivocado. Se había perdido, y tal vez esa pérdida había sido esa señal. Así que, en lugar de luchar para llegar a la cima de la montaña, había caído al océano, abandonando su deber en un ataque de vergonzosa debilidad. Supuestamente había una ciudad de tritones y hombres pez escondida debajo de la línea roja en el archipiélago Sabaody. Tal vez ahora era el momento de conocer a aquellos que eran como él. Estaba buceando en las profundidades de las olas cuando la fruta divina chocó contra el agua. El espectáculo de luces de colores brillantes fue lo último que recordó. Era hora de averiguar qué estaba pasando allí. Él mismo estaba vestido con algo suelto y colorido que le quedaba absolutamente horrible, aunque la ropa que normalmente llevaba debajo de su túnica de Akatsuki estaba lavada y doblada sobre lo que podría haber sido una cómoda tallada en coral. Se cambió y luego comenzó a explorar la casa en la que había despertado, porque una casa era lo que esto era. No había nadie en casa y el extraño tema acuático continuaba por todo el pequeño edificio. Abajo, el primer piso estaba medio sumergido en agua de mar, que se reponía de algún modo que no le quedó claro en un primer momento. Alguien había hecho un gran esfuerzo para mantener el lugar adecuado para los amantes de los anfibios, lo que no le molestaba en lo más mínimo. El océano siempre le había gustado. Soportaba la necesidad de sus compañeros de alojamiento seco con demasiada frecuencia para su propio gusto. En la pequeña sala de estar, justo en la entrada, había una mesa sobre la que reposaba una bolsa de papel encerado, llena casi hasta reventar con algo que lograba que la grasa atravesara incluso las protecciones de la cera. Al lado había una nota. Si estás despierto, no te despiertes. Te dejé algo de comida. Supongo que habría tenido más sentido si lo hubiera dejado en tu habitación, ¿eh? Pero no lo hice yo. Volveré más tarde esta noche. Descansa. No había firma. Abrió la bolsa. Estaba llena de takoyaki, y nada más. No tiene sentido envenenarme si quien quiera que sea me arrastró hasta aquí, reflexionó Kisame. Encogiéndose de hombros, se puso a comer. Fue estupendo. Algo huele mal en la ciudad de los tritones. Se pudre bajo la superficie y tal vez ni siquiera lo hubiera notado si no hubiera ido a buscar su hedor de inmediato. Era una triste costumbre de su educación y su ocupación que le resultaba mucho más útil buscar los defectos de cualquier lugar nuevo que visitara, en lugar de buscar lo que pudiera atraerlo. Buscar lo que le atraía era un lujo inútil y egoísta. Eran las debilidades y las verdades desagradables las que uno debía comprender primero. Aún así, aunque sus hábitos arraigados le enseñaron lo que debía hacer, el atractivo de este lugar no se parecía a ningún otro en el mundo. Suspendido dentro de una burbuja de aire en las profundidades de las olas del océano, lo esperaba una ciudad entera de hombres pez y sirenas. Caminaban, nadaban y flotaban sobre burbujas, haciendo sus cosas entre la colorida ciudad. Todos eran, como él. Bueno, no. Muy pocos serían como él. Todos ellos apestaban a paz. Había imaginado, de alguna manera, que la amenaza de ser el único bastión aislado de su raza en un mundo lleno de humanos que deseaban explotarlos y esclavizarlos los llevaría a una inclinación más marcial, pero, bueno, claramente ese no era el caso. La mayoría de ellos ni siquiera parecían reconocer su presencia. Pasaban junto a él, sin darse cuenta de que podía matarlos sin pensarlo. Varios tipos habladores incluso se le acercaron en la calle, no por su apariencia extraña, sino simplemente porque no lo reconocían como alguien de por aquí. Fue asombroso. No tenía palabras para describir la sensación de extrañeza que le producía esa sensación de pertenencia. Desestimó cualquier pregunta preocupada y dijo que había nacido en otro lugar. Su actitud distante repelía a los ancianos, hombres y mujeres, que simplemente sentían curiosidad, pero de vez en cuando algunos de sus compañeros se negaban a captar la indirecta.
Solo digo, hermano, dijo un hombre pez con una cara hinchada y espinosa, te miro y me digo a mí mismo. Este es un tipo que lo entiende. Este es un tipo que ha visto mucha mierda ahí fuera con esos humanos. Este es un tipo con un brazo fuerte que debería estar considerando unirse a las personas que tienen las ideas correctas sobre cómo mantener nuestro hogar seguro, ¿no? ¿Y esa gente y sois vosotros y los vuestros? Preguntó Kisame, muy consciente de que le estaban vendiendo algún tipo de idea. Oye, no soy el tipo que da los discursos, hombre. Soy solo el tipo que ve una oportunidad y no puede dejarla pasar, ¿sabes lo que digo? La sonrisa del hombre espinoso era amplia, hinchada y completamente amistosa, como si se conocieran desde hace años. Escucha, si la gente de allí te ha hecho daño y quieres vengarte, entonces confía en mí, estás de acuerdo con nosotros aunque aún no lo sepas. Pásate por el distrito Fishman alguna vez. Alguien te ve pasar y más te vale creer que te va a saludar. Solo dile que te envía Hong y Slowpoke. El tipo se marchó poco después, saludándolo con entusiasmo mientras se retiraba hacia una plaza lejana. Definitivamente algo andaba mal en la ciudad de los tritones, pero Kisame también era un tipo bastante malo. Tal vez no sería mala idea pasar por allí alguna vez. Conocer el lugar, por así decirlo. Si le gustaba lo que veía, las cosas podrían empezar a cambiar muy rápidamente. Si estas personas demostraban ser tan hábiles en el ninjutsu acuático como él, entonces unos pocos años podrían ser suficientes para conseguir algunos aprendices expertos. Sonrió, mostrando sus afilados dientes a la vista de todo el mundo. Porque, con las actitudes adecuadas, una ciudad como esta podría convertirse en un verdadero terror de los mares. Algo en lo que pensar, al menos. Reprimió sus instintos normales de evitar patrones y regresó al lugar donde se había despertado cuando la noche comenzaba a caer. Considerándolo todo, descubrió que en realidad estaba cansado. Lo que sea que lo había dejado inconsciente en el océano lo había golpeado con fuerza. Entonces entró en la casa, consciente de que ya estaba ocupada. Había un olor a comida que flotaba desde el interior, pero eso era secundario al pulpo que agitaba los brazos frenéticamente cuando Kisame entró. Yu. ¿Qué dije en mi carta? Exclamó Achan, mirando a Kisame en completo shock. ¿Eh? Espera, no, en serio, ¿qué dije en mi carta otra vez? Lo olvidé. Kisame consideró la presencia del hombre pulpo con desconcierto. Tú, dijiste que no debía levantarme, si mal no recuerdo. Dos brazos con tentáculos se alzaron en el aire. Ah. Claro. Ya lo dije, no. Y sin embargo, aquí estoy, de pie y en movimiento. Hizo una pausa. ¿Por qué dije otra vez que no debería levantarme? Kisame negó con la cabeza. Probablemente no fue importante. Te conocí cerca del archipiélago. Te llamabas Hachi, ¿no? ¿Fuiste tú quien me encontró? La confusión anterior del hombre pulpo se olvidó al instante. Oh, sí, Hachi, ese es mi nombre. Qué buen momento para volver a casa cuando tú también lo hiciste. Ya casi terminamos de comer. Ya veo. Kisame percibió las presencias en la casa, oyendo el sonido de platos y sartenes que se movían en una habitación interior que sabía que era la cocina. Había alguien más en casa. Aprecio lo que dejaste para mí cuando desperté. Aprecio más que me rescataran de las aguas. Hablando de eso, no respondiste a mi pregunta. ¿Eres tú quien me encontró? Achan ya se había dado la vuelta para volver a la cocina, atándose una cinta para la frente con dos extremidades mientras varios otros se movían a su alrededor. ¿Te encontré? No, no te encontré, aunque me alegro de haber podido ayudarte a recompensarte por salvarme la vida en aquel entonces. No, alguien más te encontró y me llamó. Hachi miró por encima de su hombro. Yo. Hachi. Mi nombre es Hachi. ¿Me llamaste? Una voz femenina gritó desde la cocina. Achin. Creo que ya casi están listos, pero no lo sé. ¿Estás diciendo algo ahí afuera? No puedo escuchar nada con todo este chisporroteo. Oh. Así, sin previo aviso, salió nadando de la cocina y entró en su vida. Salió disparada como un grácil pececillo, sorprendentemente veloz, esparciendo el agua en una tremenda pulverización, y él quedó tan atónito que ni siquiera se defendió. La sirena de pelo verde chocó contra él, envolviéndole el pecho en un fuerte abrazo. Su cola estaba revestida de una malla brillante de escamas rosadas y olía, por alguna razón, a comida frita. Ah. Estoy tan feliz de que estés a salvo, quien quiera que seas.
Había todas esas luces bonitas, y luego escuché a las criaturas marinas oliendo sangre, y luego tuve que investigar, y luego estabas flotando allí, y estaba tan preocupada, y luego grité y atrapé a Hachi, y luego, Kisame se quedó mirando esa visión de belleza con la boca abierta. Definitivamente algo estaba podrido en la ciudad de los tritones, y sin embargo, cuanto más tiempo pasaba allí, más le gustaba lo que veía. La cabeza cortada de Idan golpeó el agua con un pequeño chapoteo que apenas merecía mención, y desde ese momento todo fue agua salada todo el tiempo, nene. Se hundió, como suelen hacer las cabezas, y durante su largo viaje se encontró con muchas oportunidades de lamentar sus decisiones en la vida. No es que lamentara haber sido un imbécil asesino, por Dios, no. No, fueron los eventos específicos del día anterior los que más lo molestaron. Un cyborg pervertido, un montón de huesos envueltos en un abrigo y un idiota que se hacía pasar por cirujano lo habían reprendido y golpeado. Luego, justo cuando estaba a punto de darle la vuelta a la situación y hacer que sus exhaustos oponentes se tragaran sus palabras de la forma más dolorosa y humillante posible, uno de los cadáveres animados de Orochimaru le había cortado la cabeza y luego lo había arrojado al océano a la velocidad del sonido. Incluso su compañero idiota, Kakuzu, había sido asesinado, y nada menos que por el primero Kage. Realmente no había forma de que este día pudiera haber ido peor. En las profundidades de las olas, Idan vio una forma que atravesaba la oscuridad. Una amplia superficie plana de escamas y baba parecidas a las de un pez marcaba el paso de una criatura que debía medir 15 metros de altura. Idan pasó flotando junto a su ojo, que giró para mirarlo. Giró, tambaleándose entre las corrientes, y reveló un perfil de tan solo un par de pies de ancho. Un pez luna del océano, un rey marino. Alto, pero estrecho. Idan forcejeó y se flexionó, pero sus esfuerzos obstinados no le sirvieron de nada. El pez se lo tragó entero, encajando su cara chillona en su pico con gran satisfacción. Eso había sucedido hace 4 días. Ahora Idan descansaba en el vientre de un pez muy afortunado, cavilando sobre su situación actual. El problema no era que lo digirieran para siempre, no, este débil ácido estomacal no iba a acabar con él en un futuro próximo. El problema, o tal vez la bendición, era que se estaba muriendo de hambre. No duraría mucho así y, a menos que tuviera ganas de masticar lo que fuera que comiera este estúpido pez, que realmente no quería, sus días estaban contados. Podía sentir las otras partes de su cuerpo, en términos generales. Su cadáver había caído al océano 1 hora después de que lo hiciera su cabeza, y su vaga sensación de la ubicación de sus diversas partes le decía que su cuerpo había sido destrozado en pedazos y que incluso ahora se estaba extendiendo sobre una gran área, tal vez perdida para siempre para él. Incluso si lograba hacer que esta cosa lo cagara, no tenía posibilidad de recuperar su vida. Realmente no había forma de que esta semana pudiera haber sido peor. Su primera señal de un cambio en sus circunstancias llegó mientras dormía, con un impacto violento, una lanza en forma de gancho atravesando el revestimiento del estómago justo al lado de su cabeza, y luego una sensación aguda y repugnante de ser arrancado por los aires. El capitán Buggy de los piratas Buggy tenía un problema muy serio. No quería que lo mataran. Él era muy consciente de que él mismo había provocado sus actuales desgracias, pero ¿qué otra opción le quedaba? Había reunido a su creciente tripulación con promesas de riquezas salvajes en el Nuevo Mundo, y ellos habían bebido profundamente de su sabiduría. Como una de las pocas personas en el mundo que había navegado con Gold Roger, el rey pirata, sus palabras tenían peso, y la gente le creía incluso cuando solo estaba inventando cosas. Esta vez, sin embargo, estaba en serio peligro. Sabía muy bien que su tripulación no estaba tan preparada para entrar en el Nuevo Mundo como creían. Y, sin embargo, solo la desgracia caería sobre un capitán pirata que echara agua fría sobre las esperanzas de su tripulación. No podía defraudarlos. Más concretamente, no podía permitirse quedar como un completo idiota. La cumbre de los novatos había sido una bendición disfrazada. Todas las expediciones a la isla de los tritones habían sido suspendidas temporalmente y, además, el gran caos provocado por el espectáculo de luces de unos días atrás todavía estaba en marcha. No había ninguna duda de que volvería al archipiélago durante la semana siguiente, pero todo eso era simplemente un respiro. Necesitaba una idea. Necesitaba algo que resolviera todos sus problemas para siempre. Necesitaba su próxima estafa. La respuesta le llegó como por milagro y tomó la forma de 2 idiotas atados con una cuerda. «Tranquilo, Richie, tranquilo», gritó Moji, mientras animaba a su enorme león amaestrado. «Ya tienes uno. Ya tienes uno. Sácalo. Buen chico.
El león en cuestión, Richie, estaba atado boca abajo desde una grúa improvisada, colgando en el agua con ambas patas extendidas. Agachaba la cabeza bajo las olas, atrapaba cualquier pez o tiburón que pasara y luego recuperaba la presa atrapada para sacarla a la superficie. Por ridículo y tremendamente estúpido que fuera, el león amaestrado había tenido algunos éxitos importantes, y la tripulación, junto con un gato muy feliz, comerían muy bien esa noche. Uf, este es un poco raro, ¿no? Está bien, lo tengo. Moji tomó su largo arpón y lo clavó en las olas, atravesando el costado del enorme pez luna y ayudando a levantarlo en el aire, mientras se retorcía y luchaba. Un asistente subió al león victorioso a la cubierta entre aplausos. Buggy abordó esta exhibición con desdén, y su asistente acrobático, Kabaji, lo siguió con un humor similar. Idiotas. ¿Qué hacéis dejando que ese monstruo suba a cubierta? Los pescadores improvisados alzaron la vista con culpa. Idiotas. No hay carne del tipo adecuado en esa cosa fea. Ahora va a dar vueltas como un panqueque idiota hasta que alguien finalmente lo apuñale. Varios de los hombres miraron al extraño pez con decepción. Al final, alguien lo apuñaló. Gracias, Reggie. Dijo Buggy. Ahora tíralo de nuevo por la borda antes de que empiece a pudrirse. A su lado, Kabaji sonrió burlonamente ante la desgracia de su rival. Simplemente debes entrenar a ese felino tuyo para que cace presas más apropiadas, Moji. Este tipo de peces no solo son extremadamente poco apetitosos, sino que su piel está cubierta de baba y parásitos de todo tipo. Richie escupió una masa viscosa y maloliente y dejó que la lengua se le saliera del cuerpo con disgusto y decepción. De alguna manera, la nueva cena del gatito parecía mucho menos emocionante. Moji farfulló y se puso rojo, listo para defender a muerte su recién inventada técnica de pesca, cuando los acontecimientos tomaron un giro extraño. El rey del mar en miniatura se dejó caer una vez, dos veces, se retorció, tosió y escupió una cabeza cortada cubierta de efluvios estomacales. ¡Qué asco!, gimió Moji. Buggy, Moji y Richie miraron horrorizados al bicho. Buggy y Moji por los restos humanos y Richie porque no tenía ningún interés en comer carroña muerta. Fue un macabro recordatorio de lo peligroso que podía ser el océano. Ataques piratas, clima desenfrenado, olas gigantescas, cualquier cosa podía causar la muerte y destrozar a un hombre. Sin embargo, algunos de los presentes se vieron más afectados que otros. Kabaji se agachó con cuidado y arrancó la cabeza del suelo, levantándola en el aire con la palma de la mano. Ah, está como nuevo. Qué extraño que sea tan reciente. Y qué desgracia. Yo hubiera apreciado un cráneo blanqueado propio. Ay, pobre Yorick. Lo conocía, H. En ese momento, la cabeza terminó de parpadear para quitarse el agua y la suciedad de los ojos y se dio cuenta de que la baba se le estaba escapando de las orejas. Abrió la boca y gritó directamente en la cara de Kabaji. Ah, jodedoramente sí. Dulce nácar. Gritó Kabaji, tambaleándose hacia atrás y lanzando la cabeza al aire. La nave voló, maldiciendo, describiendo un arco hasta que se estrelló contra la cubierta. La cabeza giró, gruñendo por el impacto y por la nueva luz desacostumbrada. La tripulación se quedó petrificada en el sitio. Incluso Buggy, o quizás, especialmente Buggy, hizo sus mejores imitaciones del pez de boca ancha y jadeante que moría en la cubierta. Finalmente, la cabeza dejó de girar y, con unas cuantas sacudidas de los músculos del cuello, se detuvo sobre su muñón cercenado. La aparición nos miró a todos con sospecha. Bueno, no os quedéis ahí parados, imbéciles. Ayudadme a levantarme ya. Nadie se movió. Por su parte, Richie, ahora complacido de ver que su presa estaba viva y coleando, se inclinó y mordisqueó su nueva comida. Mierda. Una vez que Buggy se recuperó de la conmoción de este extraño suceso, se retiró a escuchar el caos posterior desde la distancia, con la mente dando vueltas y vueltas como un trompo. Tenía un fino olfato para las oportunidades y estaba seguro de que allí había algo que aprovechar. Sus compañeros de grupo, Moji y Kabaji, interrogaban a su nuevo cautivo / visitante con interés. Deja de hablar de cabezas. Tengo un nombre. Es Idan. ¿De frente? Preguntó Kabaji, examinando la cabeza como si nunca hubiera visto algo más curioso. No, y escúchame de una vez. Es Idan. El león idiota de ahí acaba de, con la cabeza en la cubierta. Un nombre extraño, pero apropiado para la situación. Bueno, señor, con la cabeza en la cubierta, a donde Cover apretó los dientes. Solo, Idan. Ah, solo de frente. Mis disculpas.
Odio este océano, gruñó Eadon. Lo odio tanto. Claro que odias el océano, exclamó Moji. Cualquiera en tu estado lo odiaría. A primera vista, la discusión no tenía importancia. Le llevó una hora descubrir la razón de su condición incorpórea a partir de ese cadáver cascarrabias, durante la cual profirió toda clase de insultos contra la tripulación. Se lo tomaron bastante bien, su curiosidad les permitió soportar las amenazas de muerte y cosas por el estilo con aplomo. Es cierto que con aplomo era solo un sinónimo de represalias violentas contra una tripulación pirata como la suya, pero, afortunadamente, parecía que este misterioso visitante se regeneraba fácilmente de todo tipo de daño. Las heridas que recibía en un momento desaparecían al siguiente. Era asombroso. El propio Buggy estaba predispuesto a permitirle a su visitante un pequeño margen de maniobra en su comportamiento, ya que lo habían pillado sin las partes adecuadas de su propio cuerpo más veces de las que podía contar. Y ese era el problema. Si le creías, entonces Eadon estaba atrapado en un apuro, ya que su cuerpo había estado esparcido por los 4 vientos en los últimos días. Todo esto habría hecho que la reconstrucción de Eadon fuera bastante complicada, de no ser por el otro detalle. El problema, ya ves, era que cualquier tontería que hubiera ocurrido cerca del archipiélago unos días atrás había cambiado totalmente las corrientes oceánicas y los patrones de migración de los reyes marinos. Era un momento especialmente peligroso para navegar por el océano en ese momento. La gente estaba informando de todo tipo de sucesos extraños, y esto era solo otra ola rebelde en la tormenta de la locura. En ese momento, casi todo parecía posible. Y así, sin más, se le ocurrió. Una sonrisa maliciosa le iluminó las mejillas cubiertas de pintura y avanzó a grandes zancadas por la cubierta. Muy bien, idiotas, reúnanse y límpiense los oídos. Prepárense para un verdadero regalo, porque es hora de deleitarnos con una historia. Una historia, de mi época navegando con el rey pirata. La tripulación, todos ellos, estallaron en caos, la mitad de la cubierta se quedó en silencio a la espera y la otra mitad aplaudió, y luego cada mitad se dio cuenta de que no estaban dando la respuesta correcta e intercambiaron reacciones. Esto continuó durante unos momentos hasta que Buggy le lanzó a Moji una mirada severa, luego Moji intercambió unas palabras con su león mascota, y luego Richie rugió con un volumen realmente asombroso. Esto silenció a la chusma de manera agradable. Buggy se aclaró la garganta y empezó de verdad. ¿Por dónde empezar? Era una noche brillante y tormentosa, la luz de una isla cercana al mediodía se reflejaba en las nubes distantes, y los muchachos y yo estábamos aprovechando esta extraña oportunidad para atrapar algunos peces curiosos. Mordían las líneas sin siquiera un señuelo, desesperados por llamar la atención. Por supuesto, fue solo más tarde cuando me enteré de qué tipo de pez eran en realidad. Grupos. Los rostros de su tripulación estaban absortos. Ni uno solo se rió y nadie habló. Y Groupies dijo de nuevo. Porque el barco en el que estábamos y era el Oro Jackson Y. Eres un maldito payaso. Lo interrumpió Eadon. Richie se inclinó y mordisqueó su nuevo juguete para masticar, perforando ligeramente el cráneo de Eadon. ¡Ah, mierda! Gritó el hombre. Gracias, Richie, dijo Buggy. De todos modos, bromas aparte, ya era una noche maravillosa y se puso más interesante a partir de ahí. Me quedé allí, en la popa, y sentí un tirón en el sedal. Lo enrollé lo más rápido que pude y, he aquí que lo que había en mi anzuelo era una cabeza cortada que había atrapado por la oreja. Se quitó la oreja con un pop y la movió como si fuera un apoyo. Y entonces, para mi gran sorpresa, habló. Varios miembros de la tripulación jadearon y lanzaron miradas de asombro hacia Eadon. Así es. Verás, no es la primera vez que me encuentro en esta situación. Me dio pena la pobre criatura, porque me preocupaba encontrarme algún día en una situación similar, sin extremidades y obligado a depender de si un extraño sería lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de lo que podía ofrecerle. Ah, pero basta de eso. Todos se agolparon alrededor para escuchar a la criatura hablar, y esta es la canción que cantó. Desgarrado en la horca por una maldición mágica, un poder más allá de la muerte, y cuando esté completo, cada uno seguirá su camino. Sin embargo, las riquezas abundan para aquellos que me ayudan. Incluso la vida eterna puede terminar un día, y todos nos volveremos a encontrar en el río de estrellas. Eso no rima, maldito imbécil. Gritó Eadon. Tampoco tiene sentido, la estructura silábica está mal. Buggy sonrió dulcemente. Kabaji, apuñálalo en algún lugar, si puedes. Parece de mala educación apuñalar a un tonto indefenso en la cabeza. Buggy puso los ojos en blanco.
Entonces apuñálalo en los riñones como lo haces normalmente. Ah, pero verás, solo apuñálalo. El brazo del acróbata se movió rápidamente y una línea plateada atravesó el aire para aterrizar justo en el centro de la frente de Adon. El fanático se quedó bizco. Gracias, Kaba. Ahora, si me permites continuar sin interrumpir, las palabras de ese hombre nos llevaron a una alegre aventura por todo el océano, poniendo a prueba los límites de nuestras habilidades de navegación. Personalmente, la parte más difícil del viaje fue después del primer paso de esta macabra búsqueda del tesoro. Habíamos conectado su cabeza a su nuevo pecho, y todo lo que podía hacer era quejarse, quejarse, quejarse. Era como si no hubiéramos hecho nada bueno por él. Traté de animarlo, lo logré. Le dije. Oye, ¿por qué esa cara larga, amigo mío? Lo estás haciendo muy bien. Incluso te dieron un apodo lindo por eso, Torso Boy. Suspiró, recordando con cariño un acontecimiento que nunca había sucedido. Ah, sí, fuimos de isla en isla, retrocediendo y saltando por todos lados, aunque al final, encontramos lo que buscábamos. Hizo una pausa, apartó la mano y agarró una pinta que había dejado a la sombra del castillo de popa. Bebió un par de tragos, saboreando la tensión que aumentaba en su tripulación. El domador de leones, Moji, fue el primero en irse. Capitán Buggy. No nos deje en suspenso, señor. ¿Qué encontró? Buggy se rió. Oh, no pensé que a nadie le importara. Fue magnífico. Recogimos sus brazos y piernas, y dedos, y, todo eso, y cuando el cuerpo del hombre estuvo completamente ensamblado, nos concedió un favor, se convirtió en oro allí mismo, en el acto. Una estatua de oro macizo allí mismo, en la cubierta. Una lágrima se le asomó al ojo, aparentemente sin quererlo. ¡Qué tragedia, y qué bendición! Siempre supe que Torso Boy tenía un corazón de oro, bueno, después de que le metimos esa maldita cosa en la cavidad torácica, al menos. Ah, de todos modos, el caso es que, después de que destrozamos al pobre hombre en pedacitos, de repente nos volvimos ricos como reyes, y esas riquezas financiaron nuestra entrada al Nuevo Mundo. Como una fatídica expedición de pesca mía impulsó al rey pirata a la grandeza. Ante su atónita tripulación, hizo una profunda reverencia y elevó el tono hasta que llegó a una especie de chillido tierno. Fin. Una historia de Buggy, derechos de autor míos. Los piratas allí reunidos estallaron en aplausos al final de su historia, y Buggy esbozó una sonrisa maliciosa. Se lo habían creído. Realmente no había muchas posibilidades de que este día pudiera mejorar. Más tarde esa noche, Buggy llenó de ron a la tripulación y luego se puso a trabajar en el segundo paso de su genial plan. Toda esa sofistería estaba muy bien, pero no serviría si Adon no respaldaba su historia. Incluso el grupo de idiotas que contrató notaría algo extraño si esa cabeza parlante solo les ofreciera amenazas e insultos en lugar de promesas de riquezas incalculables. Pero bueno, no debería ser difícil, ¿verdad? Encontrar el resto de su cuerpo era lo que más le interesaba a esa cabeza loca. Tendría que ser un verdadero idiota para arruinar sus propias posibilidades de recuperar su cuerpo solo porque no le gustaba la historia que había tejido Buggy. Quiero decir, un verdadero idiota. Encontró a Adon en el comedor, donde el chef le daba cucharadas de sopa de patatas. Una cabeza sin estómago comiendo sopa le causó a Buggy solo un leve desconcierto, pero se resolvió rápidamente y pronto huyó con su pseudo cadáver residente y lo llevó al camarote del capitán, un llamativo objeto plagado de más cuchillos de los que eran estrictamente necesarios para él. Está bien, payaso, dijo Adon. Me trajiste aquí, me gustara o no, así que, ¿cuál es el problema? Buggy le dirigió a Adon una mirada evaluadora. No era tan violento ni tan grosero como solía ser, y parecía que había estado pensando mucho últimamente. Bien. Bien y supongo que sabes exactamente por qué te traje aquí, dijo Buggy. Pareces un tipo astuto. No, ni idea, dijo Adon. Creo que no estás siendo honesto conmigo, lo reprendió Buggy. Tal vez no tengo ganas de jugar a ser un maldito detective, o de escucharte cantarme otra estúpida canción de circo. Tal vez no sienta que tengo que negociar con una cabeza cortada, frunció el ceño. Créeme, sé cómo va esa canción y ese baile. De todos modos, necesito saber lo que estás pensando, no lo que crees que quiero que pienses, ¿verdad? Así que deja de perder el tiempo y dime lo que piensas de una vez. El jefe le dirigió una mirada severa, observándolo sin decir palabra. Buggy esperó pacientemente durante 10 segundos, balanceando distraídamente un cuchillo sobre un dedo, antes de encogerse de hombros y volverse hacia su escritorio.
Bien, no me corresponde a mí presionarte sobre esto. Solo pensé que te ayudaríamos a encontrar tu cuerpo, pero si realmente no quieres nuestra ayuda, entonces, finalmente, Eadon habló. Estabas diciendo la verdad sobre esa historia, ¿no? Otro seguidor de Hashin-sama ya está aquí y lo ayudaste a alcanzar una maldita revelación y encontró algo en sus pruebas y se convirtió en oro en ese mismo momento y Buggy abrió mucho los ojos y casi se le dislocó la mandíbula por la sorpresa y la incredulidad. Solo una vida llena de cosas imposibles le permitió evitar emitir un sonido. Tal vez fuera su encanto natural, tal vez el estado de daño cerebral de Adon durante ese discurso, o tal vez fuera porque el hombre era un idiota, pero se había creído la misma historia que el resto de la tripulación. Buggy recuperó rápidamente la compostura. Detrás de su maquillaje, detrás de la nariz roja y peluda, se dio la vuelta y miró fijamente a la cabeza rebelde con una sonrisa ganadora. Mi querido señor cabeza sobre una mesa, ¿lo entiendes, no? Ahora bien, nunca afirmaría ser algo que no soy, pero hasta yo podría decir que nuestro viaje fue muy importante para tu camarada de mentes. Definitivamente, una especie de experiencia religiosa para él, oh sí, de hecho. Entonces, aunque todos nos odiamos a muerte, seguramente podemos ser útiles el uno al otro, ¿eh? De frente, los músculos de su cuello se contrajeron levemente y dio un salto de unos 10 grados en el sentido de las agujas del reloj para poder encontrarse cara a cara con Buggy. Miró al petimetre de color que hacía de capitán y lo examinó de arriba a abajo. ¿Tienes dudas? Se rió Buggy. Oh, de frente, mi nuevo conocido, confía en mí. La sonrisa de Buggy se volvió claramente asesina. ¿Parezco el tipo de persona que te mentiría? Naruto. Los primeros 15 minutos fueron los más angustiosos, pero, en verdad, incluso el hecho de ser lanzado por el cielo en una burbuja de fuerza con forma de pata de velocidades supersónicas se volvió predecible después de un rato. El paisaje pasó volando demasiado rápido para que lo pudiera asimilar, aunque en realidad era principalmente océano. Se sorprendió de lo rápido que alcanzó la luz del día. Al final, lo único que pudo hacer fue confiar en los motivos del misterioso oso que lo rescató. No era como si pudiera hacer otra cosa. Pasó aproximadamente media hora antes de que realmente comenzara a perder fuerza. Primero la cumbre de novatos, luego la escaramuza con el pacifista, luego volar todo el camino hasta la línea roja, casi muriendo a manos de los Hokages y Roger, peleando con Toby, luego peleando con Toby nuevamente, luego moviendo cielo y tierra para evitar que Toby se suicidara, le pasó factura. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en descansar, finalmente volvió a ponerse en contacto con Sasuke. El vínculo del corazón que los unía a ambos se había estabilizado lo suficiente como para que pudieran intercambiar palabras con matices, y Sasuke confirmó lo que Naruto solo había estado adivinando hasta entonces. Podríamos estar a salvo, o algo parecido, pensó Sasuke. Fue justo al final, y el robot oso rebelde, el que probablemente era el señor de la guerra, Kuma, se acercó a nosotros. No dijo mucho, solo nos agradeció y dijo que íbamos a ir de viaje a algún lugar seguro. Me atrapó justo en medio de todo, pero creo que estaba tratando de llegar a todos cuando me fui. Eso fue un alivio. Sí, se acercó a Luffy, a Sakura y a mí también. Nos sacó de allí a pesar de que el gobierno mundial le estaba disparando, así que supongo que al menos no vamos a terminar en una prisión del gobierno otra vez. No, yo tampoco lo creo. Es una locura pensarlo, pero, creo que ganamos. Buen trabajo, hombre, en serio. Gracias, amigo. Lo mismo digo. Entonces, ¿alguna pista de a dónde vamos? ¿Acaso vamos al mismo lugar? Puede que estemos a 1000 millas de distancia el uno del otro en este momento, ¿no? Sasuke hizo una pausa, perdido en sus pensamientos. Yo, no lo sé. No es frecuente, pero a veces, cuando el clima está despejado, puedo verlos. A decenas de millas de distancia, otras bolas como la nuestra volando en la misma dirección que la mía. He visto a Sanji, Chopper y Franky hasta ahora. No podría decirte si éramos todos nosotros, pero creo que nos está enviando al mismo lugar. Solo desearía que hubiera una manera de decirles a todos los demás lo que estaba sucediendo. Los dos se compadecieron y se felicitaron mutuamente por un rato más antes de que Sasuke finalmente se retirara. Ya terminé, hombre. He tenido días muy largos antes, pero esto es algo completamente diferente. Me voy a dormir. Buena suerte y despiértame si pasa algo especialmente estúpido, ¿de acuerdo? Pronto, Naruto estaba solo otra vez. Bueno, solo excepto por, Kurama, ¿estás bien ahí? Simplemente estoy pensando, intentando darle sentido a todo. ¿Sí?
Estás teniendo suerte, porque nada de esto tiene sentido para mí. Esa supuesta profecía era un montón dejando a un lado tu ignorancia voluntaria sobre el tema, la profecía es lo que estaba considerando. Creo que estoy cerca de lograr un gran avance. Déjame tranquilo por un tiempo. Claro, amigo, lo que sea, dijo Naruto. Sintió la energía contenida en los objetos que tenía en el bolsillo, cada uno de ellos reclamando su atención, así que añadió. Avísame cuando quieras hablar también de todo el asunto de las frutas del diablo, ¿de acuerdo? No hubo respuesta durante varios minutos, tiempo durante el cual Naruto comenzó a relajarse, dejándose deslizar contra la curva transparente de la burbuja. Muy por debajo de él, un enorme arrecife de coral que sobresalía parcialmente de la superficie del océano apareció y luego desapareció en la distancia. Ah, ahora lo veo, vendrán con la ayuda del trueno, llevando su poder y su llama en sus corazones. Naruto se esforzó para ponerse al día. Eso es parte de lo que el tipo sabio dijo que recordaba sobre la profecía, ¿verdad? Jiraiya estaba hablando de la voluntad de fuego mientras me entrenaba, y su nombre significa trueno joven. Pero los sapos dijeron que la profecía era solo sobre mí, y el sabio dijo que era sobre mí y Sasuke, ¿verdad? Me impresiona que hayas recordado tanto, a pesar de lo confuso que estás. Sí, eso es lo que dijo el sabio, aunque no recordaba las palabras exactas. Las interpretaciones dadas por el anciano sapo y el sabio son irrazonables, aunque fantasiosas. Pero ya decidimos que no tenía sentido, porque Sasuke era el otro tipo en la profecía, y ese viejo pervertido nunca le dio a Sasuke más que unas pocas horas de su tiempo. E incluso si se trata de mí, parece un poco y Naruto lo pensó, se encogió de hombros y agregó. Ya sabes, indeciso. El zorro se rió entre dientes. Era un sonido extraño, mucho menos absorto en la malicia que había llevado dentro de él incluso unas horas antes. El sabio dijo algo más que me pareció aún más interesante. No todo en el mundo gira en torno a Sasuke. Creo que sus interpretaciones fueron ligeramente incorrectas. Llevando el poder del trueno y la llama en sus corazones, el corazón del chakra del elemento relámpago, así como el poder drenado del corazón del portador de la llama que Tobi usó para despertar el árbol. Espera, ¿qué? Esa frase no se refería a ti y Sasuke, sino a ti y Tobi. El zorro habló sin dudar ahora, cambiando por completo su tono de antes. El plan de Naruto, sin importar lo ridículo que había parecido en la superficie, había tenido éxito, y Tobi había devuelto la fruta milenaria, llevándose el árbol divino hacia el oeste. Ahora no había ninguna duda sobre el éxito de Naruto. Y espera, ¿qué? ¿Por qué tanta sorpresa? A estas alturas ya debes comprender que el sabio tenía razón en todo lo demás, aunque en este caso se equivocara un poco. Si ese canalla repugnante de Tobi no hubiera buscado la fruta para sus propios fines, la nobleza del mundo la habría recuperado en unas décadas. Sin embargo, sin tu influencia, Tobi habría sumido al mundo en la oscuridad al darle la fruta a Madara. Ambos eran los hijos especificados por la profecía, ambos necesarios para que el mundo comenzara a regresar a la prosperidad. Naruto frunció el ceño. Lo pensó durante unos minutos. De ninguna manera, no me lo creo. Esa es tu prerrogativa. Lo aceptaré simplemente como otro misterio desconcertante resuelto. El zorro se quedó en silencio. Naruto siguió pensando en cuestiones de profecía, una y otra vez, sin ganar terreno. No ayudó mucho el hecho de que en realidad no supiera todo el asunto. Al final, renunció por completo, decidido a dejar el asunto atrás por el resto de su vida. Muy por debajo de él, una gran isla nevada se alzaba y luego desapareció. Al final, se sentó a intentar dormir un poco, aunque ya había pasado media hora intentándolo cuando se dio cuenta del gran problema. No hay manera de que pueda dormir hasta que me ocupe de lo de la fruta. ¿Te refieres al asunto de mi existencia continua? Sí, claro, si quieres que suene como algo siniestro y absurdo, dijo Naruto. Entonces, ¿estás listo para hacer esto o no? Kurama no habló durante unos segundos. Aunque sus corazones no estaban unidos de la misma manera que los de él y Sasuke, Naruto imaginó que podía sentir que la tensión del zorro aumentaba a cada segundo. Incluso después de todas las garantías que le habían ofrecido, incluso después de hablar directamente con el sabio de los 6 caminos, Kurama claramente no había estado seguro de que Naruto eligiera renunciar voluntariamente al poder. O, más importante aún, renunciar al control generacional del Kyuubi. Pareces ansioso por empezar de lleno con esto. Naruto se incorporó de su posición relajada. Bueno, sí, quiero decir, lo que dijo el sabio me hizo pensar.
Los 9 están viviendo en un lugar bastante malo, y no vamos a tener otra oportunidad de intentar esto durante otros 1000 años al menos. Y quién sabe si estaremos listos la próxima vez que el árbol haga lo suyo, ¿verdad? Entonces, ahora tengo que recorrer las islas hablando con todos los anfitriones del resto de los demonios que son como tú y hacer que acepten este plan, y si fallo, entonces es posible que nunca tengan otra oportunidad, nunca. ¿Has destilado la situación? Sí. Naruto se rascó la nariz. Eso, me pone nervioso, ¿sabes? ¿Qué pasa si esta burbuja ni siquiera va a ninguna parte? ¿Qué pasa si en un segundo simplemente hace un plaf y me estrella contra la ladera de una montaña en algún lugar y muero antes de que podamos hacer esto? Considerando todo, prefiero ayudarte ahora mismo. No voy a poder dormir hasta que sepa que he terminado con esto. Kurama pareció considerar esto por un tiempo. Y sí, todo eso es cierto. Te espera un largo viaje, a pesar de que aceptaste dejarle los océanos a tu hermano. ¿Y dejar los océanos sí? Oh, Dios, ni siquiera lo pensé demasiado, pero el sabio dijo que te convertirías en una especie de fruta del diablo, ¿verdad? Le dirigió una mirada triste al cielo y suspiró profundamente. Supongo que eso significa que puedo despedirme de la natación, ¿eh? También bañarse. Tendremos que asegurarnos de que sus cuidadores lo mantengan bien bañado. Naruto parpadeó confundido. ¿Acabas de hacer una broma? El zorro no respondió nada. El silencio reinó por un tiempo, antes de que Naruto preguntara. Entonces, ¿en qué tipo de fruta del diablo querías convertirte? ¿Qué tipo? Sí, ¿de qué tipo? No soy un experto ni nada, pero hay todo tipo de tipos. Podría ser uno que me cure y me permita disparar grandes bolas de fuego a la gente, o uno que me convierta en un gran pelícano o algo así, o... Prefiero seguir siendo como soy, creo. Un zorro con 9 colas. ¿No crees que eso ya esté tomado? Preguntó Naruto. La anticipación de Kurama era amenazante. Si así fuera, estoy seguro de que podría llegar a un acuerdo con el actual sustituto. Ah, cierto. Si vas a prisión, lo primero que tienes que hacer es encontrar a un tipo grandote y darle una paliza. ¿Prisión, eh? No, ahora mismo, esto es la prisión. Quizá ahora por fin seré libre. Gracias. Creo que el sabio tenía razón sobre ti. Claro, supongo. Aún es un poco pronto para decirlo, si me preguntas. De todos modos, ¿estarás bien si te quedas conmigo por el resto de mi vida? Ahora es tu elección, ¿no? Sería negligente por mi parte no hacerlo. Aún tienes una misión, ¿no? Convertirte en el líder de tu aldea y obligar a los demás demonios a someterse a este procedimiento. ¿De qué otra manera lograrías eso, si no fuera por mi ayuda? Bueno, y es de gran ayuda, no voy a mentir. Naruto metió la mano en un compartimento de su bolsa y sacó de él la ornamentada botella cristalina que había recuperado del templo. Agua de la madre océano, rica en piedra marina concentrada. Sacudió la botella y luego quitó el tapón. Bebió un pequeño trago, su mejor suposición fue una 9ª parte, sintiendo el rico sedimento deslizarse por su garganta. La sensación era como sostener una caracola cerca de la oreja y escuchar el océano, solo que mucho más fuerte y experimentado por todos los sentidos a la vez. Olió, saboreó, escuchó, tocó y vio el océano. Se sintió suspendido en él. Por un momento, el océano estuvo dentro de él. Estaba vinculado a él y, por extensión, al mundo mismo. Luego recuperó una sola semilla de la fruta divina y miró fijamente la gema rubí. Itadakimasu dijo, dejando de lado la precaución. La gema se deslizó hasta su vientre sin resistencia. Su conciencia se desvaneció y perdió el conocimiento. El sueño llegó para él al final, sumergido en el abrazo del océano. Sasuke. Durante 3 días y 3 noches completos, aquellos que habían luchado en el árbol divino volaron por los cielos, circunnavegando el enorme globo sin tener idea de dónde terminarían. Bolas de ruleta girando en su rueda. Durante este tiempo, Sasuke tuvo días para recuperarse del abuso al que había sometido a su cuerpo, y aún así no fue suficiente. Aún así, dondequiera que aterrizara, estaría listo para defenderse, y estaba decidido a pasar algún tiempo estirando las piernas una vez que ya no estuviera confinado en esta ridícula prisión de la fruta del diablo. Naruto estaba lidiando con sus propios problemas, aunque estaba claro que iba a estar bien, al final. La burbuja le avisó con unos 5 minutos de antelación, y solo porque se dio cuenta de que descendía ligeramente mientras se dirigía hacia el suelo. Ni siquiera había tierra a la vista cuando comenzó este proceso, lo que le puso bastante nervioso.
Al final, la burbuja redujo su velocidad al pasar sobre un gran grupo de islas, desplazándose lo que parecían 100 millas tierra adentro en un arco tremendo. Luego, de repente, se desplomó al suelo. No pudo evitarlo y gritó un poco. Cuando la burbuja chocó contra la tierra, estalló como un globo y lo depositó sano y salvo en el suelo sin ningún tipo de fanfarria. Cayó de pie, sin necesidad de rodar, en medio de una gigantesca huella en forma de pata en la tierra. Había aparecido en lo alto de una colina cubierta de hierba, y el viento empujaba los altos tallos que se agitaban y se rompían como las crestas de las olas del océano. Era nostálgico. Había pasado un tiempo desde que había estado en tierra firme. Era y la primera hora de la tarde, o algo así, y realmente no tenía idea de si estaba en Grand Line o no. Ciertamente, no llovían rayos ni cristales de sal ni nada por el estilo. No había peligros cerca. Decidido a averiguar dónde se encontraba, Sasuke partió. Subió a la cima de un acantilado cercano para observar el paisaje. A lo lejos, las afueras de un pequeño pueblo comenzaron a emerger de la variedad de tierras de cultivo y desierto que lo rodeaban. El Sharingan se deslizó en su lugar, teniendo en cuenta cuidadosamente a la gente, la ropa y la arquitectura. Escuchó el canto de los pájaros y examinó la flora y la fauna. Al final, solo hubo una conclusión. Mierda, todo ese alboroto por irme, y ahora estoy de nuevo justo donde empecé. Shimura danzó languidecía en prisión. Medio muerto de hambre, con sus movimientos restringidos, casi completamente desnudo y con solo lo mínimo necesario para preservar su dignidad. Eso no le servía para entrar en calor. En su vejez, se volvió muy frío. Estaba seguro de que lo tenían encerrado en una celda en algún lugar a mitad de la línea roja, en el lado que comúnmente se conocía como el Nuevo Mundo. Su ubicación no parecía importar mucho. Sus captores claramente no tenían intención de dejarlo salir. Antes de encarcelarlo allí, habían tomado la interesante decisión de romperle el brazo derecho y la pierna izquierda, para evitar que luchara y huyera. Incluso habían llegado al extremo de colocar una jaula de acero alrededor del ojo que contenía su Sharingan robado. Los idiotas de este océano tal vez no comprendan las verdaderas capacidades del ojo, pero sabían que les había causado suficientes problemas. En esencia, le habían quitado la mitad de sus apéndices, y la pérdida era mucho mayor que la simple suma de sus partes. Ni siquiera habían tenido que molestarse en quitarle el ojo. Después de batirse a duelo con Sasuke, el Yatagarasu Mangekyo estaba muerto en su cuenca. Lo había conservado solo porque Orochimaru tenía formas extrañas de usar los ojos, incluso los muertos. Aunque era probable que Orochimaru ya estuviera muerto, de cualquier forma, el ojo no le sería de mucha ayuda. Se sentó, inmóvil, pensando sin cesar, catalogando sus activos, enemigos y planes. Los guardias pasaban con frecuencia, pero se veían obstaculizados por la falta de personal. Se creó una brecha entre los restos del gobierno mundial que lo habían capturado y los marines que normalmente podrían haberlos ayudado. Individualmente, los guardias eran especímenes inferiores, aunque un grupo de ellos sería mucho más que suficiente para lidiar con un lisiado encadenado y desequilibrado. Tal vez le quedaba un recurso. El Kotoamatsukami, aunque casi completamente opaco, tenía un uso más que le quedaba, y lo había guardado a salvo en la máscara de carne que llevaba sobre el hombro. Los guardias no lo habían descubierto, ya que había mantenido un enje que ocultaba su presencia. El problema era que su ojo derecho estaba sellado, y el izquierdo era el de un simple humano. Para reemplazarlo por un Sharingan tendría que arrancarse el ojo de la cuenca con sus propios dedos, y entonces quedaría ciego para el resto de sus días. En otras palabras, no era ideal. ¡Qué estado tan lamentable! Su séptimo día de cautiverio transcurrió sin incidentes hasta que finalmente llegaron sus verdaderos carceleros y la instalación entró en acción. Después de pensarlo un momento, decidió continuar con la artimaña que había mantenido durante todo este tiempo. Mantuvo cerrado su ojo humano. Desde que lo habían capturado, había desempeñado el papel de un hombre ciego. Mientras sus carceleros se acercaban, discutían y peleaban como si no les preocupara en absoluto lo que los cautivos pudieran oír o entender. «Mi señor», dijo una mujer con una voz extrañamente nasal, «por favor, déjenos trasladarlo a un lugar más adecuado para su seguridad. Allí podremos interrogarlo». La voz que respondió era profunda, fingiendo desapego, pero Danzou la interpretó como si ocultara una fuerte emoción subyacente. «No lo haremos. Hemos roto su cuerpo, ¿no es así? Hemos sellado su ojo, ¿no es así? La jaula es de piedra marina, ¿no es así? No se escapará para hacerme daño, y si lo intenta, entonces lidiar con ese intento es tu trabajo».
Mi señor, no sabemos si esos son todos los trucos que tiene a su disposición. Puede que aún tenga formas de silencio, dijo la voz, acostumbrada a que la obedecieran. No esperaré más. La comitiva se acercó a su jaula, media docena de ellos eran fuertes hasta sus oídos. Uno de ellos movía con un paso pesado, inhumano. Se detuvieron ante él, con el cuerpo destrozado, magullado y casi desnudo. El señor lo observó en silencio durante unos 10 segundos. Nadie habló en ese tiempo. Mírame, ordenó el noble. Danzou abrió la boca, con la voz ronca por la falta de uso. Lamentablemente, algo delgado y parecido a un látigo se deslizó a través de los barrotes de su celda y le golpeó la cara. La voz de la mujer habló, extrañamente confusa, aunque todavía descifrable. No hablarás en presencia de mi señor, campesino. Las vestiduras del noble crujieron y Danzou pudo imaginarlo levantando una mano para pedirle que se moderara, aunque no parecía preocupado por su violencia. No, déjale que responda. Deseo escuchar qué defensas ofrece. Danzou echó la cabeza hacia atrás, con el cuello dolorido por el latigazo del golpe. Lamentablemente, el uso de mi ojo especial ha restado fuerza al otro. Puede que pase una semana, o más, antes de que pueda volver a ver bien, si es que vuelvo a hacerlo alguna vez. La mentira se deslizó suavemente de sus labios. El noble dio una orden seca a su guardaespaldas y la mujer volvió a realizar su extraño truco. Algo húmedo le golpeó en el ojo, se le pegó al párpado como pegamento y luego lo abrió a la fuerza mientras se tambaleaba hacia atrás sobre sus ancas. Con el ojo abierto, vio lo suficiente para ver que la guardaespaldas femenina del noble había tomado la forma de un oso hormiguero y que era su larga lengua la que le había abierto el párpado. Danzou había entrenado en el pasado para fingir inconsciencia durante los interrogatorios y aplicó las mismas técnicas aquí. Su mirada se volvió apática y ciega. La lengua de la mujer se soltó y se metió en su boca para almacenarse como un resorte en espiral. No es uno de esos ojos especiales, confirmó la mujer. Dijo el noble. Bueno, no importa. Vayamos a lo importante. Soy San Roswald y tengo el placer de ser uno de los pocos nobles que sobrevivieron a tu imprudente ataque al corazón del mundo. Bien hecho. Ahora, supongo que te estarás preguntando por qué te he mantenido con vida. Soy el único miembro sobreviviente de Akatsuki, supuso Danzou, dando la única respuesta razonable. ¿Deseas interrogarme para obtener información sobre quienes me enviaron? Con suavidad, Danzou infundió veneno en sus palabras. Se podía insinuar mucho con una simple frase. Era muy improbable que el gobierno mundial pudiera determinar fácilmente de qué parte de los reinos sellados provenía, lo que significaba que podía redirigir su ira hacia casi cualquier lugar que quisiera nombrar. Estaba considerando, arena. San Roswald negó con la cabeza. Oh, no. Lejos de eso. Verás, la única razón por la que aún estás vivo es porque yo mismo quise ser parte de tu tortura, y he estado muy ocupado estos últimos días. En verdad, no quiero ninguna información tuya en absoluto. El hombre dio un paso adelante, agarró los barrotes de la celda y dejó salir la rabia que había estado ocultando. Ustedes, unos cabrones, mataron a mi hijo, destruyeron mi hogar y me robaron mi futuro. Han alterado el orden del mundo y ahora todo se está derrumbando a su alrededor. Yo personalmente despellejaré su cuerpo y pagaré para mantenerlo con vida el tiempo suficiente para que pueda disfrutarlo como es debido, gusano, y luego, cuando haya terminado, San Roswald sonrió, y su sonrisa se fue haciendo cada vez más grande hasta mostrar demasiados dientes, aunque Danzou no podía apreciarla del todo porque estaba ciego. Parecía demasiado satisfecho de sí mismo. Entonces, y solo entonces, haré uso de todos los hilos que tengo a mi disposición y me aseguraré de que la armada rodee vuestra patética cadena de islas y convierta todo en llanuras destrozadas y campos de cristal. Una llamada de auxilio, sí, creo que sería lo ideal. No habrá ninguna posibilidad de que vuestra especie escurridiza escape a nuestra atención. No quedará nada con vida. Ni siquiera vuestras estatuas permanecerán. El hombre se reclinó. Tal vez saber lo que les espera de vuestros compatriotas tras vuestra muerte os dé la voluntad de sobrevivir tanto como podáis. Danzou no dio ninguna señal externa de descontento, aunque era plenamente consciente de la terrible situación que se le había presentado. Te dejaré que lo pienses por tu cuenta durante un tiempo. No sería bueno continuar antes de que el miedo se instale. Tal vez regrese dentro de una hora, tal vez no. Buen día. Luego se marcharon. Todos se marcharon, dejándolo solo con sus pensamientos. Y creo que sí, aunque tal vez no de la forma en que ellos habían previsto.
A pesar de su situación actual, la mente de Danzou se arremolinaba en caminos que darían la vuelta a la situación. Tenía posibilidades abiertas ante él. Sin embargo, no podía evitar contemplar el odio que se adentraba en su corazón. Apretó los dientes. Este desastre era completamente culpa de esos ridículos niños. Debido a que se habían entrometido, la fruta divina no había llegado a manos de nadie, y por lo tanto no quedaba nadie más que él para evitar este desastre absoluto en ciernes. Personalmente, tenía fe en la fuerza de las fuerzas shinobi que podrían desplegarse contra este llamado gobierno mundial, pero no había duda de que el daño causado sería catastrófico, y eso solo si veían venir la invasión en primer lugar. Si Konoha no hubiera pasado a una situación de guerra frente a este nuevo y extraño océano, entonces eran unos tontos, y sin embargo, ¿no era la estupidez de Konoha la razón principal por la que estaba allí en primer lugar? El hecho era que sus fracasos aquí bien podrían condenar al país del fuego a la destrucción. No podía ser. No podía permitirse. Solo tenía una opción disponible y era extremadamente desagradable, pero, si sabías que solo tenías un camino disponible, entonces no tenía sentido dudar. Danzou suspiró, una rara muestra de debilidad en alguien como él. Oh, las cosas que hizo por Konoha. Realizó el acto macabro y sin gritos, porque la elección era entre un silencio rápido o una muerte tortuosa. Finalmente, respirando con dificultad, cumplió su tarea justo a tiempo para el regreso del guardia. Verificaron que todavía estaba allí, tomaron nota de su estado y se marcharon. Danzou siguió centrando su atención en el mundo exterior, con los ojos cerrados, ciego. El dragón celestial regresó minutos después. Me doy cuenta de que dije que tendrías una hora, pero sabes, nunca se me ha dado bien esperar. ¿Qué es esto? Estás sangrando. ¿Qué te ha pasado en el ojo? Danzou consideró esto por un momento y respondió justo antes de que el hombre se impacientara. Como dije, puede pasar un tiempo hasta que mi ojo se recupere lo suficiente para poder ver. Un poco de sangrado es una muy mala señal. Tal vez la luz reciente lo danó. El noble se burló. Bueno, no creo que recibas atención médica. Eso va en contra del objetivo de esto. Danzou abrió la boca lentamente, vacilante, inyectando la cantidad justa de esperanza en sus palabras. Tal vez sí se pueda llegar a un acuerdo al final. Mi cuerpo ya ha sido destrozado para evitar mi escape, y ahora entiendo que mi muerte se acerca, pero este anciano tiene conocimiento que podría ofrecer a cambio de un poco de consuelo. Sin duda, mi señor es tan magnánimo en la victoria como sabio en sus decisiones. El dragón celestial hizo una pausa, irradiando incredulidad. Luego se rió entre dientes, el sonido era extraño y forzado. Debes darte cuenta de que congraciarte conmigo es imposible, pero no impediré que un hombre desesperado suplique. Tener a alguien cantando mis alabanzas mientras cae en el cuchillo, qué pintoresco. Sigue así y veremos cómo me siento. Con eso, Danzou levantó la cabeza para encarar directamente al dragón celestial. Con los párpados aún cerrados, invocó su chakra y lo dirigió hacia su ojo sangrante. En su cuenca izquierda, ahora manchada de sangre, el Kotoamatsukami se encendió y cobró vida, oculto para todos. Sin el obstáculo de la delgada obstrucción de la piel, se concentró en San Roswald y gastó el último bit de su esencia en conectarse con su mente. El fuego en el ojo se atenuó y se apagó, y luego Danzou quedó ciego de forma permanente, sus ojos de nacimiento nunca se recuperarían. El poder del Sharingan se agotó para siempre, respondió. Por supuesto, mi señor dijo. Con mucho gusto haré lo que me pide. Después de todo y ahora soy, y siempre he sido, tu amigo más confiable.